Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que bien. Así que bueno, hoy tenemos un par de personas ya conectadas, así que vamos a comenzar lo que es la clase de hoy, un poco hablar de lo que es en la urgencia, la parte de urgencias obstétricas y ginecológicas, ¿sí? Porque tenemos que hablar también en todo lo que es las emergencias y urgencias, justamente en estas personas que esta mujer que está embarazada, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener mucho cuidado con lo que todo el tratamiento que le tenemos que dar a esta persona, ¿sí? Para poder llevar adelante y que no corra riesgo tanto la persona como el embrión o ya el feto formado dentro de esa persona para que prosiga correctamente este embarazo. Hay 10.000 cosas que nos pasan y esta justamente la parte ginecológica. Yo no estoy muy ducho en lo que se refiere a toda esta parte de la ginecología y obstetricia, pero lo poco que les puedo otorgar es la atención que yo hago en lo que es el ingreso del paciente o de la paciente, digamos así, en lo que es la emergencia de un hospital. Nosotros tratamos de que estas personas, que la mujer embarazada siempre sea atendida, tanto sea en una emergencia obstétrica, ¿sí? O ginecológica, que sea atendida por las personas que saben de ginecología. Si nosotros podemos saber mucho de emergencias, de urgencias, pero no estamos, cada uno se dedica a su especialidad, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a lo que es emergenciología en traumatismos, en politraumatismos y emergencias o catástrofes o urgencias, catástrofes. No estamos, nosotros no hacemos lo que es ginecología pura dentro del hospital. ¿Sí? Cuando pasan estas cosas, lo que tratamos, o lo que trata la jefa de guardia o el jefe de guardia que esté en ese momento, es que baje automáticamente las personas de gineco para que sea atendida a esta persona. Lo que pasa es que dentro de todo este problema que tenemos con ahora, está bien, las personas embarazadas tienen muchísimo más cuidado, ¿sí? Más cuidados al respecto de que son más seguidas el seguimiento que se les realiza, entonces a veces no tienen tanto trauma en lo que es, o emergencias en lo que es obstetricia, ¿sí? Sino, acá vamos a ver lo que es tratar a una persona que llega al hospital cuando sufre un traumatismo por un accidente de tránsito o una caída de su propia altura porque se tuvo un mareo y se cayó, sabiendo que las personas embarazadas sufren de otras cosas como hipertensiones o hipotensiones que corren riesgo el embarazo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, sabiendo que esta persona, esta mujer, está embarazada y que su cuerpo está desorganizado, ¿sí? Nosotros tenemos una figura, digamos, sería así, que sabemos dónde está cada parte de nuestro cuerpo, pero en este caso, en una mujer embarazada, sí, todo su abdomen cambia de lugar, ¿sí? Totalmente queda deformado lo que es la estructura de lo que es la estructura, digámosle así, del cuerpo. Entonces, como está siendo ocupado por una eh, eh, persona o un objeto, digámosle así, cambia su postura, todos los órganos cambian de lugar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se atiende a una persona que viene porque tuvo un accidente de tránsito, lo tenemos que atender en primer momento nosotros, pero tenemos que tener
muy claro esto. Tenemos que saber que la persona está desordenada en sus órganos. Entonces tenemos que tener muchísimo porque cambia todo, ¿sí? Todos los lugares que teníamos, hasta el sistema respiratorio, ¿sí? Cambia porque la exigencia del cuerpo lo necesita porque la persona que está para nacer, ¿sí? Es algo que necesita su espacio para el crecimiento y luego nacer. Entonces, todo el cuerpo se altera y entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta nosotros, es lo que es la emergencia y la urgencia, ¿sí? Una persona que tuvo un accidente de tránsito, bueno, primero que tenemos que saber, y en todo por igual, y más sobre todo en ella, en esta persona esta mujer que está embarazada, cómo la trasladan, ¿sí? El traslado tiene que ser como, así sea una caída de su propia altura, en una tabla rígida, ¿sí? Con el cuello de Filadelfia colocado, y si tiene algún tipo de hemorragia, enseguida detectarla, ¿sí? El médico de emergencia o el enfermero de emergencia en la ambulancia debe saber, ¿sí? Que una persona lo tiene que revisar automáticamente en lo que es si tiene alguna pérdida de sangre, si tiene alguna hemorragia que no corresponde a lo que es una hemorragia de una herida, punto cortante en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo en lo que es una hemorragia por vagina. También tenemos que tener esto muy claro, que toda la parte genital tiene que estar limpia, ¿sí? Porque puede estar corriendo riesgo la vida del que está por nacer. Es una de las primeras cosas que tenemos que ver en lo que es, primero cuando lo encontramos, es decir, cuando trabajamos en una emergencia, en una ambulancia, tenemos que lo primero que tenemos que ver, observar es esto, ¿sí? Lo que, la presión arterial es fundamental también en lo que es la primera atención de una persona que está embarazada. Entonces, con estas cosas tenemos que asistir, ¿sí? A la urgencia para que no corra el riesgo la vida ni de la madre ni de la persona al nacer, ¿sí? Hay muchos factores que predisponen, ¿sí? A que la persona eh, tenga, ¿sí? Politraumatismos o accidentes de tránsito, en lo que vamos a ver nosotros, más allá de que hay muchas otras urgencias, ¿sí? De obstetricia y gineco, pero sobre todo en este caso tenemos que saber cómo tratar a esta persona, ¿sí? Estoy buscando las urgencias obstétricas. Bueno, yo las vamos a nombrar, pero más allá de eso no me voy a playar mucho más porque en realidad no, no me corresponde hablar ni de ginecología, pero es algo que es muy importante en lo que es las urgencias obstétricas, ¿sí? Que son la hiperimesis grávida, ¿sí? Que durante el primer día que tenemos que tener en cuenta que la persona va a venir a la guardia a ser atendida, a la guardia de emergencia, porque estos vómitos, estas náuseas, pueden llegar a producir, sobre todo los vómitos, a producir lo que son deshidrataciones severas en una persona que necesita estar bien hidratada. Entonces, una de las urgencias obstétricas más vistas, sí, dentro de lo que es la guardia, que después, por supuesto, se va a trasladar o se va a pedir la interconsulta con obstetricia o con ginecología para que la vean y la continúen en sus estudios para poder retirar este tipo de urgencias, ¿sí? O de problemas que tiene la persona al tener estos vómitos que, ya les digo, pueden llegar a producir tanto la deshidratación severa en la persona como en el feto.
Entonces tenemos que tener muy en cuenta que esta es una urgencia que tenemos que tener en cuenta y enseguida pedir la interconsulta con gineco en lo que es la guardia de emergencia. Más allá si tenemos guardia de emergencia. Nosotros en el hospital ahora no tenemos guardia de emergencia pura, la hemos tenido, ¿sí? Cuando teníamos la guardia vieja, teníamos la obstetricia, teníamos la parte ginecológica abajo, en lo que es el ingreso a la guardia de emergencia, pero ahora no la tenemos, está separada de la guardia, entonces nos cuesta más hacer, entonces tenemos que tratarla nosotros inmediatamente dentro de la emergencia en la guardia. Entonces tenemos que enseguida colocarle una vía, tenerla y hidratarla lo más que podamos hasta que venga la gente de obstetricia y se haga cargo de lo que es la parte de esta urgencia. Y el otro, bueno, los abortos espontáneos, ¿sí? Esto ya sí automáticamente, bueno, tenemos que poner una vía, nosotros en la urgencia lo único que podemos llegar a hacer es poner una vía y hacer un tamponaje externo, más de eso no podemos hacerlo, ya esto pasa, por eso yo no tendría que hablar con alguna de los tetras que tengo en el hospital y poder hacer una clase sobre las urgencias obstétricas. Acá la que estamos recién, los abortos espontáneos, es el 2% de los embarazos clínicos terminan en abortos. El 2%, y es mucha cantidad, ese tipo de cantidad de abortos espontáneos, pero lamentablemente tenemos que contar con ese porcentaje porque lamentablemente lo tenemos, ¿sí? Como dice el tratado que yo utilizo como libro de cabecera, que dice que el aborto como considera el aborto como la terminación del embarazo antes de que el feto esté suficientemente desarrollado para sobrevivir, ¿sí? Más allá de que todo tenemos que tener saber la cronología que tiene un feto para poder desarrollarse. Sabemos que cronológicamente lo hacemos coincidir con la semana 22 o un peso fetal menor a 500 gramos. Es decir, si la persona, entonces tenemos que saber que lo que podemos hacer en emergencia, ¿sí? Es hacer el taponaje externo y poner una vía para poder hidratarlas, para poder pasarle medicación en el momento que se debe, ¿sí? El aborto temprano, ¿sí? En el primer trimestre están relacionados con alteraciones cromosómicas la mayoría de las veces o algún traumatismo severo, ¿sí? O accidentes de tránsito que tuvo, o se fue la caída, ¿sí? Por decir, una persona una mujer cae por un accidente que tuvo en la casa y golpea con todo el abdomen sobre el suelo o sobre un lugar puntiagudo, entonces va a producir una hemorragia, entonces vamos a tener un aborto espontáneo que también tenemos que saber y que justamente ¿no? en este término, 22 semanas está ya, recién ahí se está, tenemos que el efecto está formado, hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta porque tenemos que saber, como lo dije al principio, que todo lo que es los sistemas del cuerpo están desorganizados, ¿sí? Por la presencia de este efecto. ¿Sí? El otro tipo de aborto que podemos llegar a tener es el aborto séptico, ¿sí? Que hablamos del aborto séptico en los casos del aborto incompleto o inferido con una temperatura mayor a 38 grados, ¿sí? Suele ser una complicación de un aborto provocado que se ejecutó en condiciones precarias. Es decir, acá vamos a otro tipo de ¿cómo se llama? De urgencias, porque aparte de tener ahora ya la muerte de lo que es el feto, ¿sí?
también tenemos el inconveniente que la persona que practicó este aborto o que se hizo este tipo de urgencia, es decir, de urgencia, se provocó este problema, está teniendo otro problema que es metabólico ahora, ¿sí? Entonces ahí también tenemos que presentar a la paciente a lo que es obstetricia, pero también lo tenemos que entender nosotros como clínicamente, ¿sí? Hay que entenderla, hay que ponerlo, porque la paciente va a pasar automáticamente el aborto se termine, ¿sí? Los ginecólogos terminen de hacer su parte, va a pasar a la clínica médica para que sea la persona que va a tener una infección de por medio, va a tener que ser tratada con un tratamiento bastante severo, como quede los órganos expuestos a esta maniobra, tenemos que ver cómo el tratamiento que se le va a dar, ¿sí? Después hay muchísimas diagnósticos, ¿sí? Pero uno también que tenemos, bueno, la placenta previa, ¿sí? También es la causa más frecuente y por eso es la primera sospecha de diagnóstico en caso de hemorragias vaginales en la segunda mitad de la gestación y supone que un 20% de las hemorragias llegan en el segundo trimestre, Entonces hay que tener en cuenta que en el segundo trimestre hay que tener en cuenta esto para poder atender a esta persona, ¿sí? Y poder solucionar estos problemas. Después hay enfermedades que pueden llegar a tener complicaciones dentro de lo que es en la mujer embarazada. Bueno, tenemos las patologías puerperales, ¿sí? Que puede ser la endometritis, ¿sí? o alguna de las otras, como la hemorragia puerperal tardía, la epidemias infectadas. Y acá, voy a poner énfasis en esto, es decir, esta epidemia infectada, vamos más allá de que la van a tratar por la parte de ginecología, acá también entra la parte clínica, y esto no sería ya una emergencia, sino es un tratamiento que vamos a tener que darle antibióticos, entonces ya pasa a la parte clínica. Después hay traumas en lo que es la embarazada que son propiamente típicos de la mujer embarazada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer embarazada va a aumentar de peso, va a tener un abdomen abultado, entonces va a perder un poco lo que es la estabilidad, ¿sí? Para poder trabajar. A ver, denme un segundito, por favor. Un segundito. Perdón, disculpe. Decía que la persona va aumentando su masa corporal, su volumen corporal, no la masa corporal, sino su volumen corporal, y va a tener mucho traumatismo, que es una de las urgencias, ocupa un 7% de las gestantes pueden llegar a sufrir traumatismos significativos durante el embarazo, ¿sí? Los traumatismos es la segunda causa de mortalidad y morbilidad dentro de lo que es embarazada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas personas, ¿sí? Cuando llegan y justamente lo que hablábamos hoy, en la atención,
¿sí? Del paciente que llega a la guardia de emergencias después de un accidente de tránsito y más está embarazada, y más allá. Con respecto a las lesiones que tenemos que primero ver son las uteroplacentarias, si hay algún sangrado, como recién me decía, un sangrado que sea a nivel de genitales. Entonces hay que tener, enseguida tratar de que estas personas que no tengan golpes en lo que es el abdomen, la pelvis, ¿sí? Sobre todo en esos lugares donde está gestándose la otra vida. Los análisis serán los habituales. Cuando llega la guardia, cuando nosotros tomamos, le colocamos la vía, cuando tomamos la muestra de sangre, vamos a pedirle el laboratorio normal, ¿sí? Después verán lo que es en ginecología, qué tipo de análisis extra se necesita, Igual, en realidad, lo que hacemos de la emergencia, cuando se pide todo el laboratorio, se piden hemogramas, hepatogramas, se pide la mayoría de las cosas que más en estas personas, y lo que es la coagulograma. Recién me decía el laboratorio que vamos a pedir todo lo que habitualmente a un politraumatizado, hematimetría, bioquímica, coagulograma, orina, muestra de sangre para el sabanco y gasometría arterial, para poder ver si está oxigenando bien en la gasometría arterial, para ver si está oxigenando bien y no está corriendo riesgo lo que es el embarazo. Los tratamientos que le vamos a hacer, tratamos de que, primero y principal, tenga la menor irradiación cuando lo mandamos a rayos. ¿Sí? A rayos tratamos de que no tiene un golpe muy en el abdomen, no irradiarla, sino tratar de que el tratamiento que se le hace en rayos, ¿sí? Ponerla con un chaleco con plomo para proteger lo que es el embarazo, ¿sí? Esta atención es fundamental que tengamos en cuenta que la persona, tenemos que cuidar a la persona, tenemos que cuidar lo que es el feto para no irradiar y no provocar ningún tipo de enfermedades, ¿sí? Después hay, dentro de este politraumatismo de accidente, puede haber un desprendimiento de placentas, ¿sí? Entonces, tenemos que es la primera causa de muerte fetal. Si la mujer sobrevive, pues en el cómputo general, la causa más frecuente sería la muerte de la madre, ¿sí? Cuando hay un desplazamiento de la placenta y la incidencia es superior al 30% en las gestantes politraumatizadas y puede llegar al 5% en aquellas con traumas menores. Pero tenemos que correr el riesgo la vida de la madre, sobre todo. Pero hay que tratar de salvar las dos, siempre decimos salvar las dos vidas. ¿Sí? Después hay urgencias ginecológicas que tenemos que tener en cuenta, que son los dolores dolores anormales de la pelvis, ¿sí? Por algún tipo de enfermedades infecciosas. Ya esto se dedica exclusivamente a lo que es la ginecología. Nosotros en emergencias de urgencias, en la guardia de urgencias y emergencias no la tratamos, ¿sí? Lo que voy a proponerles, yo voy a hablar con una ginecóloga o un ginecólogo ahí en el hospital para ver si alguno de los doctores me dan una clase de lo que es una emergencia ginecológica pura, ¿sí? Que lo que se refiere a una emergencia tratada por ellos mismos. Así que yo espero mañana poder hablar con alguno de los chicos de gineco del hospital y posiblemente la semana que viene repitamos lo que es esta charla, si no esta charla, sino repitamos
el tema, ¿sí? Porque la semana que viene correspondía a otro tipo de a otra patología, pero vamos a hacer la excepción. Si yo llego a conseguir, que yo igual les aviso una semana, para poder coordinar con el doctor o la doctora que me dé lo que es la charla, así podemos tener estas emergencias ginecológicas puras. Si yo le puedo hablar de lo que es la emergencia, ya le digo, en una guardia de urgencias y emergencias, pero no ginecológica pura, sino de clínica médica. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer es la atención es primaria, no mucho más de ahí podemos saber. Por supuesto que sabemos los trastornos y problemas que puede llegar a tener un traumatismo de una embarazada, pero no tenemos mucho más que esto. Así que esto es más o menos lo que podemos o puedo yo hablar de lo que es un traumatismo, ¿sí? De una mujer embarazada, de una mujer gestante, dentro de lo que es la urgencia y emergencia, ¿sí? De clínica médica, lo primero que tenemos que saber de clínica médica o en el hospital, en la guardia de emergencia, es que tenemos que tener que la paciente que sea politraumatizada y más una embarazada tiene que entrar en una tabla espinal eh, con el cuello de Filadelfia colocado para mantener toda la estabilidad de lo que es la columna y todo el cuerpo, y tratar de hacerlo lo más rápido posible para que ginecología venga a observar. Y lo primero que tenemos que escuchar, si es posible, tener los latidos fetales, inmediatamente es lo primero que tendríamos que realizar. Si en las ambulancias no hay ningún tipo de elementos para escuchar, pero se puede escuchar con el estetoscopio, ¿sí? A veces tratamos de hacer esa lo más rápido posible, pero si hay ruidos fetales, si hay ruidos del corazón fetal, nos quedamos tranquilos y hacemos lo más rápido posible para que lo atienda la parte de ginecología. Así que esto es más o menos muy poquito, ¿sí? De lo que es las urgencias las urgencias obstétricas y ginecológicas. Y ya les digo, yo voy a tratar de que la semana poder conseguir a alguien para la semana que viene, sin que un obstetra o una obstetra nos dé una charla, ¿sí? De cómo debemos manejarnos en una crisis o una emergencia ginecológica. Así que bueno, no las dejo descansar, que ya hasta acá hemos llegado a lo que es más o menos una explicación de lo que es la parte ginecológica, muy poquito, muy cortito, pero nos da las pautas que tenemos que tener. Son las pautas, bueno, escuchar el ruido fetal, si podemos, tratar de estabilizar a la madre por medio de una tabla espinal, colocarle un cuello de Filadelfia y cuando llega ni bien al hospital, tratar de hablar o conseguir la interconsulta con la parte de ginecología. Eso es lo que hacemos normalmente en cualquier hospital, porque tenemos que tener. Yo les decía, nosotros no tenemos ahora, en este momento no tenemos en el hospital la parte de ginecología dentro de la guardia. Si la vamos a tener, sí, la vamos a tener muy prontito, cuando abramos la guardia nueva, ahí vamos a tener lo que es la ginecología, entonces es mucho más rápido la atención. ¿Sí? Lo que tenemos que tratar son dos cosas, de estabilizar la madre y que se escuchen los ruidos fetales y que no haya sangrados por medio de la parte de vaginales o la parte ginecológica. Entonces hay que tratar de tener eh, parámetro así, muy chiquitito, que es lo que es, mira, siempre hacemos en lo que es la guardia de emergentología, que es lo poco que podemos hacer, no mucho más, porque lo demás lo hace la parte de ginecología. Así que bueno,
Espero que te haya servido y yo igual voy a subir material de lo que se refiere a la parte ginecológica para la lectura. Y ya le digo, de acá a más o menos 15, 20 días vamos a hacer un pequeño parcial de todas las patologías que hemos visto para que ustedes vayan reflejándose. Ustedes tienen todo el material, yo he subido el material, así que no hay problema. Si no, me avisan, me mandan mensaje que necesitan cierto material de cierta patología, entonces lo vuelvo a subir o lo vemos así en las charlas que van quedando de acá a más o menos, le digo la fecha, así más o menos ya tengo estipulado en un segundito, estamos a 30 de septiembre, vamos a hacer el 21 de octubre, el 21 de octubre, vamos a hacer el parcial, igual yo lo voy a subir a lo que es el Classroom, ¿sí? Y lo voy a poner, el aviso lo voy a poner en lo que es el grupo de WhatsApp, así que no se hagan por ahí. Espero que les haya interesado lo que he podido hablar, lo poquito que he hablado de lo que es la parte de ginecología, y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene para continuar con este curso de posgrado de emergencia, urgencias y catástrofes. Muchas gracias por estar y les espero la semana que viene. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias, profe. No, Hasta de luego, nada. saludos a todos. Hasta luego, gracias.